Bueno, yo creo que en el pacto sucesorio es un poco la continuación de lo que acabo de decir. He comentado, esta mañana lo habéis comentado, ¿no?, que efectivamente la continuidad patrimonial, la continuidad en el entorno de esa persona en situación de discapacidad es algo que efectivamente preocupa mucho dentro de la familia. Cuando hablaba antes sobre los mecanismos testamentarios, todos teníamos en la cabeza el ex post, es decir, el después del fallecimiento. Y esta es la idea fundamental que todo el mundo, o que la inmensa mayoría de la gente, salvo los operadores jurídicos que trabajan en territorios con derecho civil propio, tiene en la cabeza. Es decir, es necesario para que haya una herencia que alguien se muera. No. Radicalmente no. Ni en Aragón, ni en Cataluña, ni en Navarra, ni en Galicia, ni en el País Vasco, ni en las Islas Baleares. Todo lo contrario. Yo diría que la gente cada vez más pacta cosas en vida, pacta su sucesión en vida. Dicho esto así, que parece un poco extraño, inmediatamente seguro que a muchos de los que estáis aquí os ha venido a la cabeza la figura de la donación. O sea que si yo le doy estos bienes en vida a cuenta de la herencia, esto es una donación. No, es una sucesión. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque, y esto también es historia, pero al fin y al cabo esto lo que no se pretende es que sea historia del derecho, sino que sea derecho vivo hoy. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si lo que queríamos era mantener el patrimonio familiar dentro de el patrimonio dentro de la familia para que sirviese de sustento a la familia y hoy trasladado y hecha la transposición, en nuestro caso, a la persona con discapacidad, tenemos que tener, aparte de los mecanismos sucesorios mortis causa, es decir, para después del fallecimiento, mecanismos sucesorios intervivos. Y eso es un pacto sucesorio. Un pacto sucesorio es algo tan... A ver, seguro que alguno de los que está aquí ha visto alguna vez la escenificación de una boda vasca. La hacen en Balmaseda, en Lequeitio, y si me olvido de algún otro sitio y alguno de ese otro sitio, que levante la mano y me diga, y también en no sé dónde. ¿Qué consiste eso? Eso es un pacto sucesorio. Los padres pactan con los hijos que van a contraer matrimonio la sucesión en ese patrimonio familiar. Normalmente un caserío, pero no siempre un caserío. Claro, si eso lo trasladamos a la situación actual, los padres, precisamente para mantener ese patrimonio, para garantizar ese entorno, pueden pactar, uno, según qué situación de capacidad tengamos, incluso hasta con el propio instituido que esté en una situación de discapacidad, dependerá del grado y dependerá de las medidas que pueda tener. O dos, por ejemplo, con una entidad o, por ejemplo, con unos hermanos, para que efectivamente, fallecidos ellos, los que administren, representen ese patrimonio, lo dediquen al cuidado de esa persona con discapacidad. Y eso nos da una seguridad jurídica total, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese pacto sucesorio es una sucesión que se realiza hoy, aquí y ahora, pero que no es una donación, es una sucesión mortis causa que se realiza con carácter intervivos o con el momento intervivos. Y vuelvo a decir, no es una donación, pero es un instrumento importante. Cada vez se está haciendo más. ¿Por qué? Porque el pacto sucesorio, que tuvo una historia un tanto oblicua, el pacto sucesorio era el sistema normal de transmisión en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava del patrimonio familiar. Sin embargo, fue rigurosamente odiado por Napoleón, por su código y, lógicamente, por el Código Civil español, pero rigurosamente mantenido por aquellos territorios en los que se planteaba la misma situación que hay en el País Vasco, es decir, patrimonio pequeño, familia grande, ¿y qué hacemos para mantenernos? Pues no hay más remedio que elegir a uno, apartar a los demás y, si podemos, en vida ya, que esté la cosa hecha. Entonces, claro, ese sistema que desapareció en la compilación de 59 porque se consideraba que era contrario al Código Civil, reapareció en la ley de 1992 y posterior de 2000 para Guipúzcoa y ahora ya está consagrado para todo el País Vasco. ¿Qué nos impide hacer pactos sucesorios en este momento? Nada, salvo nuestra ignorancia, nuestra falta de práctica, nuestro desconocimiento de la institución y, bueno,
y el amigo de siempre, la Hacienda. Bien, pero la Hacienda en este momento, yo diría, al menos en mi experiencia, en Vizcaya, sí que da soluciones a este tipo de cosas. Sí que da soluciones a este tipo de cosas. No es tanto, yo creo que la Hacienda, como el desconocimiento que tenían los propios funcionarios de Hacienda cuando les llegó este tema. Cuando les llegó este tema, desconocimiento no tanto en Vizcaya, que tenían los pactos sucesorios de territorio aforado, sino en cuanto a las villas. No digo nada de Guipúzcoa y Álava. En Álava solo lo conocían en Llodio y Aramayona, pero en Guipúzcoa, por ejemplo, les era absolutamente desconocido, porque en definitiva, y que sirva de crítica a los guipuzcoanos y que se den por aludidos en mi crítica, ignoraban su propia historia. Hay un grueso volumen de 800 páginas con capitulaciones matrimoniales y pactos sucesorios desde 1300 hasta 1954. Hecho por Navajas, por Álvaro Navajas, padre de Adriana. Claro, todo esto que estoy explicando, lo que ocurre es que en este momento todavía suena raro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo labor de apostolado, como estamos haciendo con la Ley 8 del 2021, no vayamos más lejos. Labor de apostolado que lleva consigo luego la aplicación práctica todos los días de esto. Entonces, claro, yo a la gente que efectivamente acude a mi despacho y me plantean problemas de este tipo, tengo que explicarles que existen este tipo de situaciones. Y voy a terminar con una cosa absolutamente chilene, que solo se aplica en Vizcaya, pero que tendría una gran utilidad cara a los discapacitados. Me refiero a esa palabra mágica de la troncalidad. Palabra maldita, porque suena a Edad Media, a banderizos, a gamboínos y añacinos. No es eso. La troncalidad es algo tan sencillo como en el derecho civil vasco, sobre todo en Vizcaya y también en Guipúzcoa, que lo sepa, teníamos un vínculo especial entre el patrimonio y la familia. ¿Ese vínculo no lo quisieran las entidades que están aquí presentes entre el patrimonio y la familia para proteger la situación de la persona con discapacidad? Claro que sí. ¿Cuál fue el remedio? El remedio fue la Ley de Patrimonios Protegidos. ¿Cuál fue la solución? Pues salvo que me corrijan los que están en aquella banda, aquí no ha tenido mucho éxito. Aquí no ha tenido mucho éxito. Sin embargo, nosotros tenemos capacidad legislativa para poder organizar un sistema de patrimonios troncales. Ojo, no estoy hablando de la troncalidad del medioevo ese que anda por ahí para vender un piso, no. Un sistema de patrimonios troncales en el que efectivamente, de forma ágil, la familia pueda vincular esos bienes porque además tenemos título competencial con la troncalidad, cara a su transmisión, es decir, un poco lo que redondea y cierra el círculo de los mecanismos sucesorios que hemos dicho o que hemos explicado un poco por encima, y que en definitiva nos pone en una situación que yo creo que para la persona con discapacidad es muy importante y en la que deberíamos, yo creo que profundizar. Todavía en este campo yo diría que estamos, no sé si estamos empezando, ni siquiera estamos empezando, estamos dando los primeros pasos. ¿Por qué? Porque la apoyatura, lógicamente, es la Ley 8/21 combinada con la Ley 5/2015 del País Vasco. Pero algún día tendremos que armarnos de valor. Y yo creo que ahí es importante la colaboración y creo que es importante el foro, porque en el foro lo que se hace son aportar distintas experiencias, aportar diferentes puntos de vista, tanto desde el punto de vista de los operadores jurídicos que están, digamos, en la abogacía, en la procura, los que estamos en el ámbito de la fe pública, los que están en el ámbito del registro de la propiedad. Porque de lo que se trata es de consolidar la magistratura, por supuesto, la intervención de los poderes públicos, por supuesto. De lo que se trata es de consolidar, y lo decía el moderador, con mecanismos de seguridad jurídica y yo creo que de libertad, coincidentes con ese respeto a la voluntad del discapacitado y a su situación y a su entorno, que permitan garantizar su continuidad, es decir, su vida, digamos, desde un entorno más o menos razonable. Y yo creo que ese es el objetivo común que tenemos todos. A partir de ahí, pues cada uno poniendo su granito de arena y en estos foros de carácter interdisciplinar, cuanto más hagamos, mejor.
En esta casa hay competencias legislativas para poder avanzar en este campo y creo que habrá que hacerlo y probablemente se hará. Y yo creo que en la siguiente legislatura habrá que empezar a pensar en este tema porque ya han pasado 10 años de la entrada en vigor de la ley 2015 y todas las vecindades ya van a estar consolidadas en el 2025. Se hará, se tendrá que hacer y tendremos que ir adaptando nuestro propio funcionamiento a estas nuevas realidades. Pero ahí todos tenemos que echar una mano, todos. Porque, evidentemente, si en alguno de los, digamos, sectores en los que están incidiendo en la aplicación de esta ley hay un parón, hay una barrera, hay un obstáculo, hoy hablabais del tema de los bancos. Yo la primera vez que le mandé a una persona con unas medidas de apoyo voluntarias a un banco, al día siguiente vino y me dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? Y me dijo, claro, lo que habéis dicho esta mañana, han llamado a la asesoría jurídica. Digo, pues ya me contarás en qué ha acabado la novela. Pues debió de irle bien porque no volvió. Pero quiero decir que yo la primera vez que le dije eso, y se la hice, o sea, porque además era una persona que tenía una discapacidad muy leve y podía actuar perfectamente, etcétera, etcétera, y era la solución ideal, ni guardaderecho ni nada, es decir, o sea, ya tenía a actuar. Y le dije, ojo, querido progenitor, que no te está dando un poder, actúa él y tú vas de apoyo. Como dicen en la pelota vasca, de botillero, de nada más. Entonces, bueno, estamos abriendo camino y hay que abrir camino desde el punto de vista legislativo, hay que abrir camino desde el punto de vista, digamos, de aplicación práctica, hay que teorizar un poco sobre esto, porque todo no está dicho. Y, bueno, desde el punto de vista del derecho civil vasco, nosotros seguiremos, como decía el Cid, sostenella y no enmendalla. Seguiremos dando la pelmada. ¿Por qué? Porque entendemos que es un sistema válido. Si algún día el Código Civil nos supera por la derecha, por la izquierda, frente y fondo, pues achantaremos, ya inventaremos algo. Pero, mientras tanto, tenemos esto a disposición del ciudadano. Luego, lo que yo digo no es pónselo, póntelo, es utilicémoslo. Muchas gracias a los tres. Bueno, pues aquí tenemos el Gobierno vasco con un plan cargado de buenas intenciones, cosas que se va a estudiar, desarrollar y demás. Como lo tenemos en el foro, ya le daremos ideas de desarrollo en los demás componentes del foro. Tenemos a los colegios de abogados con los problemas que les aprendía la necesidad de intervención preventiva del abogado, que eso corta bastantes cosas, y tenemos una legislación que permite solucionar muchas de las necesidades económicas de las personas con discapacidad, siempre, claro, partiendo de la existencia de un patrimonio familiar, porque la mayor parte por lo menos de los que circulan por las entidades de apoyos, pues, por decirlo mal y pronto, no tienen dónde caerse muertos económicamente. Físicamente sí, pues está la fundación, pero aparte de eso, bueno. Aclaraciones, dudas, aportaciones, aprovechad que es difícil encontrarles disponibles. Don Emilio. Que he sido parlamentario y todavía no he aprendido a manejar estos aparatos. Andrés Soriona, que está aurkide dezakegu. Sostenella non mendaia. Eskatzen diozu gauza bat bakartzori. Txarra ezagun apuntatu bat. Bueno, al margen de esto... ¿Has visto qué presidenta tengo? Incluso ya te pilla en las lenguas que desconoce. Yo hasta qué punto hay que andar con cuidado en esta organización. Pero bueno, gaitaz zuren egoizka ez da persona bera. Desberdinta, berdintasuna eta faktore sozialetan dago eta bueno, en el seno, voy a hablar en castellano,
se me entiende mejor, en el seno de los factores que provocan los problemas de las personas con discapacidad, que no son efectivamente personas que hayan provocado su situación, sino que son víctimas de los factores sociales múltiples que impiden el pleno desarrollo de sus derechos, nos encontramos también la elección del ordenamiento jurídico más hábil. Cuando tú planteas estos brillantes y lúcidos discursos, uno se plantea hasta qué punto no estamos en una situación, no te voy a decir de colisión, pero donde nos encontramos ante la fusión de dos normas civiles, no las voy a llamar, ni les voy a calificar de derechos civiles ni de códigos civiles, de normas civiles no idénticas, divergentes, autónomas por su historia y autónomas por su sistema de aprobación legislativa y que no coinciden exactamente. Y es en lo que tú y yo hemos estado discutiendo muchas veces, la forma de, amén del apostolado, que hay que hacer de ambas, porque no son pocas las dificultades que el desarrollo de la Ley 821 está provocando. Estamos hablando de los tapones, se provocan en múltiples circunstancias, en la configuración de los apoyos voluntarios, en las impugnaciones, en la reconversión de las figuras preexistentes a la Ley del 21, a las nuevas figuras posteriores a la del 21, pero también tenemos nuestra ley, nuestras leyes civiles. Y esta colisión o esta armonización, no me gusta hablar en términos negativos, en términos de confrontación o colisión, esta normalización que seguramente se podrá abordar en la próxima legislatura en una comisión de discapacidad, más que en la comisión de instituciones, en la comisión de justicia, probablemente, esta armonización, ¿desde qué punto de vista ves tú que está funcionando razonablemente bien o eres tan crítico como me ha parecido intuir en tus palabras en relación a la misma? Yo lo voy a decir de una forma muy clara. Yo creo que todavía no nos creemos la Ley 5/2015 y tengo mis dudas de si nos creemos la Ley 8/2021. A ver, ojo, sí, ya sé que aquel me va a sacar 2000 expedientes, que en fin, que tal. Bien, de acuerdo, pero ¿lo hemos interiorizado? ¿Nos lo creemos? Hay una cosa, la propia lengua y el lenguaje nos delata. A mí me cuesta mucho decir curatelao. Me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque siempre me sale sujeto a curatela, porque no me sale el curatelao. Me sale el tutelao. ¿Y por qué? Pues porque el Código Civil, que es el que yo estudié en su día, no vais a encontrar la expresión curatelao. Entonces, a ver, nosotros mismos, la primera pregunta es, ¿nos creemos lo que hay? ¿Sí o no? Y si nos lo creemos, ¿lo tenemos que aplicar? ¿Sí o no? Y si lo aplicamos, ¿que no se puede hacer de la noche a la mañana? ¿Es evidente? También. También. Que este tipo de jornadas para lo que sirven es para ir avanzando, para ir capilarizando, para ir socializando, para ir creando ambiente. También. A pesar de eso, siempre nos encontraremos con familias o con situaciones a las que no llega esa información. Más labor que la que están haciendo todos los que están aquí en la banda derecha, poco se puede hacer. Y en el día a día, como muy bien han comentado ellos, les come. ¿Por qué? Porque tienen unos medios limitados y tienen que atender a unas situaciones que muchas veces son unas situaciones duras. Eso es así. A mí lo que me preocupa es que no seamos capaces de transmitir el abanico, el haz de opciones que tenemos en diferentes ámbitos. Esto no es un círculo cerrado, no es solo patrimonio, economía, solo tema asistencial, solo tema... No, todo está interrelacionado. Aquello que se hablaban de la unidad del ordenamiento jurídico, pues esto es algo parecido, ¿no? Entonces, yo no he hablado aquí, por ejemplo, del derecho civil autonómico, ley de infancia, juventud, etcétera, etcétera, con esas medidas que son ya de carácter autonómico, que son íncitas en el propio Estatuto de Autonomía y que también son competencia legislativa del País Vasco y en las que se puede incidir. Yo no he hablado de eso porque no teníamos tiempo. Pero lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es, primero, creérnoslo y, segundo, después de creérnoslo, aplicarlo. Y a la hora de aplicarlo, no siempre acertaremos. No siempre acertaremos y por eso son importantes los foros, lo he citado antes, de comunicación entre nosotros, son importantes las orientaciones que puedan venir de esos foros, porque hay diferentes experiencias. Si yo puedo tener una experiencia, Almudena puede tener otra experiencia y en el juzgado de no sé dónde pueden tener otra experiencia tan razonable
como la que tenemos ella y yo desde el punto de vista de jurisdicción, vamos a llamarlo, autoarrogarnos voluntaria. Entonces, yo creo que eso es fundamental, pero tenemos todos que partir de la base de que ya no sirve el decir, va, eso no está en el Código Civil. No, claro que no está, porque es que el Código Civil ya no es, hace muchos años, que ya no es la legislación civil única, y mucho menos después de la Constitución. Entonces, desde esa perspectiva, mi mensaje final era, utilicémoslos. Creámonos que efectivamente tenemos esos mecanismos y utilicémoslos, pero utilicémoslos sin miedo. Tampoco voy a decir yo que ahora que tengamos masivamente todo el mundo que hacer pactos sucesorios. No. Aquí vosotros lo habéis puesto de relieve esta mañana claramente. Cada situación es distinta. La casuística es tremenda. Hay casos en los que sirve y casos en los que no sirve. Hay que verlo. Pero dentro de los casos en los que sirve y dentro de los casos en los que es, digamos, beneficioso, lo que tenemos que hacer a nivel legislativo es, entiendo yo, y ya se hablará de eso más en la siguiente legislatura, pienso yo, que es la que podemos entrar en ese tema, lo que tenemos que hacer es precisamente avanzar y entrar en situaciones que detectan ellos social y familiarmente, que nosotros podemos detectar en un grado distinto, pero que detectamos, y colaborar entre todos para ver cuál puede ser el camino para salir. Yo he sugerido uno. Yo he sugerido, básicamente, para mí la idea fundamental aquí es lo que ya habéis dicho vosotros esta mañana, la preocupación por el futuro económico de esa persona. Si esa familia tiene tiene un sustento, unos bienes o algo, hay que garantizar eso, y hay que garantizarlo y hay que darle seguridad jurídica a la fórmula que se utilice. ¿De acuerdo? Entonces, si esa es la idea del patrimonio, lógicamente habrá una serie de gente que no estará en esa situación y que requerirá la intervención de las entidades de carácter público. Es el esquema normal. Pero dentro de la primera parte, e incluso para la segunda, lo que sí deberíamos de tener es claro debemos tener clara la existencia de estos mecanismos. No despreciarlos. O sea, no decir, no es solo el Código Civil. El 831 intentó copiar el poder testatorio, pero claro, se encontró al final con una legítima que salía allí de repente y que no se sabía muy bien a dónde iba. Había que entregar de presente. Pero lo copiaron mal. Lo copiaron mal, como la ley de explotaciones agrícolas copiaron el poder testatorio y lo hicieron mal. Entonces, claro, el problema está en que para aplicarlo y para copiarlo tienes que haber previamente conocido el sistema. Si yo le digo, por ejemplo, en un caso como el que tenéis vosotros, con dos progenitores de Madrid que se hagan un poder testatorio entre el padre y la madre y le explico esto, si están residiendo en Madrid me van a mirar, en fin, como las vacas al tren. ¿Me explico? Si se lo explico a uno de Sopela, que su padre vivía en un caserío y que tenía el Alcarpoderoso hecho, me va a decir, ah, sí, mis aitas hicieron eso. Pues mira, pues ahora lo vamos a aplicar a esto otro. Hay una cultura jurídica de base que es distinta en cada territorio. Y eso es lo que yo creo que tenemos que de alguna forma respetar. Pero no, vuelvo a decir, no por ritos de aquí estamos nosotros, no. La misma conformación social e histórica de este país ha sido como ha sido. No podemos cambiar la historia, pero lo que sí podemos es aprovecharla. Sí, ya veis que soy apóstol, ¿eh? Bastante claro. Quiero poner de relieve que al organizar estas jornadas, no sé si os habéis fijado, que hemos empezado escuchando a las personas con discapacidad. Primera mesa. Y hoy hemos empezado escuchando a las entidades que se ocupan de esas personas con discapacidad. A mí en particular, y tengo formación jurídica, me convence mucho más que 3 afectados digan que están muy contentos con las funciones asistenciales que cualquier estudio publicado en cualquier revista de carácter jurídico acerca de las ventajas de las funciones asistenciales. Evidente. A mí me convence mucho más. Y me dice, esto es lo que hay. Es lo que se espera porque el sujeto al que se refiere toda esta legislación es esa persona. Y aquí han empezado hablando esas personas. Y claro, conviene escuchar también a los que
ejercen esas funciones asistenciales, y no ha salido el tema económico. No ha salido el tema económico porque ya normalmente no es cuestión de esta casa, sino de las diputaciones forales. Pero bueno, no ha habido ocasión, no eres todo de más recordar a las diputaciones forales que algunas de las fundaciones dependemos, me incluyo porque yo soy presidente de OSOA, dependemos íntegramente de las subvenciones. Y tenemos mucho que decir acerca de este tema, de esta escasez mejor. Quitando alguna que tiene fondos propios, pues eso. Bueno. Es una parte muy importante dentro de todo este asunto, ¿eh? Bueno, en cuanto a las actuaciones de la primera parte, por ambos lados ha salido, y salió ayer incansablemente, la necesidad de formación aquí me voy a referir simplemente a los juristas involucrados en la prestación de esta asistencia, de los turnos de oficio, de aplicación de esta materia. ¿Cómo lo veis? Los dos. La pregunta a los dos. María. A ver, yo con franqueza, antes lo he dicho, lo he sugerido así muy sutilmente, desde luego con dotación presupuestaria y medios, los colegios de la abogacía vamos a organizar lo que haga falta. Mientras tanto, sí creo, pero por eso también decía antes que igual yo sí quería escuchar qué necesidades han detectado o qué quejas hay que transmitir a nuestro colectivo, al de letrados, a la hora de asistir a estas personas, porque seguro que en más de una ocasión hemos metido la pata y igual este sería también el momento de entonar el mea culpa. O sea, formación jurídica evidentemente la tenemos. En esta es que sí me gustaría escuchar propuestas que se detecta que nos vendría muy bien a los letrados como formación específica, porque es que incluso yendo más allá de la hipotética constitución de un turno de oficio para personas con discapacidad, nos vendría bien en general, porque ya he dicho que es que en penal también lo detectamos mucho nosotros. Entonces, no sé si alguien quiere. De oficio de nada, ¿vale? Pero yo creo que, a ver, ¿cómo explicar esto? Cuando se habla del turno de oficio, no sé si eso es la palabra adecuada, pero sí necesitaríamos un asesoramiento para las personas con discapacidad más específico, incluso para los familiares, pero sobre todo para las personas con discapacidad. Y te voy a decir por qué, sin desmerecer, por supuesto, al resto de mis compañeros, ¿no? Quizás como turno es difícil por el concepto, porque lo que has dicho es decir, yo tengo turno de penal, menores, violencia de género. Claro, si yo hago un turno de discapacidad, vamos a pensar que yo puedo saber mucho o nada de penal y de civil, pero un turno de discapacidad no es por la especificación, sino es por la persona. Entonces, de repente esa persona tiene un problema laboral, un problema contencioso, un problema mercantil, vamos a pensar que en el turno. Entonces, claro, si yo estoy en ese turno, digo, pues pobrecillo, igual sé un poquito de discapacidad, pero es que de mercantil, no sé, le voy a explicar muy bien su proceso a lo mejor personal o vital, pero es que luego, en fin, se la voy a liar. Entonces, como en ese sentido es difícil darle una solución como turno. Pero yo creo que lo que se echa en falta como asesoramiento es que, pero incluso por los propios letrados, aunque Rafa siempre nos dice, pues está, bueno, pues el abogado, tenemos que estar detrás, y es verdad, pero es que yo, a lo largo de todos estos procedimientos, me he encontrado con compañeros que no tienen por qué ser del turno de oficio, ¿vale?, sino de grandísimos despachos y pagando unas cifras que no sé cómo se pueden pagar para nada, y menos para un procedimiento de los de incapacidad de antes, que, hombre, a ver, me caigo al suelo. Pero de verdad que no exagero, porque Oyer, que está aquí, en el verano del 2023 me saca un informe, no voy a decir más, de un altísimo despacho que no sé ni lo que ha cobrado, y le digo, ¿me estás tomando el pelo? Es decir, año y medio después de la Ley 8/21,
ya no digo que se la haya leído, pero es que no vio la tele, porque salió en las noticias, ¿vale? Es decir, solo hablaba de incapacitación, de tutela, de procedimientos de incapacitación, tutela, y no sé, yo es que no me lo podía creer. Entonces, yo que he ido a infinidad de juicios, pues me da igual que el compañero sea de justicia gratuita o sea de pago o de mucho pago, muchos no conocen nada de la discapacidad. Entonces, no le están asesorando adecuadamente. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Pues no lo sé. Gainkuntza tiene un asesoramiento a parientes, incluso si las personas con discapacidad quieren ir, pero claro, esto es a bajo nivel, porque si todas las personas de alguna manera quisiéramos este asesoramiento a través de Gainkuntza, pues es que no se haría otra cosa, sí. ¿Me entiendes? Entonces, no se da, pero sí es verdad que yo creo que la discapacidad, tradicionalmente, desde cuando estudiamos en la universidad, desde incluso en la práctica jurídica, es muy residual. Desde el punto de vista profesional es residual, porque como también suele decir Rafa, es que realmente no da dinero, es así. Pero no nos olvidemos de que no tengo las cifras, pero igual un 10% por lo menos de población, es decir, 1 de cada 10, mínimo, tiene discapacidad. Con lo cual, los potenciales clientes, vamos a decir, son en número suficientemente importante para que por lo menos puedan estar bien asesorados. Entonces, yo creo que cuando pedimos de alguna manera, o hablamos, no pedimos, de un turno de oficio, es que realmente estas personas puedan tener un asesoramiento adecuado, porque luego, por su discapacidad, muchas veces, pues ya lo que les dice el abogado, pues es casi palabra de Dios, ¿vale? Y entonces hay procedimientos penales en los que no se molestan ni siquiera en pedir un informe de inimputabilidad, un informe de forense, tiene un procedimiento de prestación de apoyos, a veces no avisan al tutor o, en su caso, curador, todo el procedimiento es nulo, es decir, en todas esas actuaciones judiciales tenía que haber estado su antiguo tutor, curador representativo, y todo esto resulta como inexistente. Entonces, yo lo que sí entiendo es que no hay formación suficiente, en líneas generales, en los compañeros. Entonces, esto pues hay que suplirlo de alguna manera, porque digo que es un porcentaje muy elevado de población. ¿Cuál es la forma? Pues nosotros lanzamos cosas por ahí, pero no sé cuál es realmente la forma. Yo es que sí quiero contestar y de verdad yo agradezco, porque las ideas son todas buenas. Entonces, voy a empezar, porque he apuntado rápidamente. Asesoramiento, evidentemente. El problema es que no es preceptivo, insisto, olvidémonos del turno de oficio. La justicia gratuita, con nuestra ley 196 de asistencia jurídica gratuita, solo otorga el beneficio de justicia gratuita para las intervenciones en las que es obligatorio ir con un abogado. Vale, no. Hablo del turno, que alguien pueda ir, aunque luego tenga que pagar. Por eso, pero tengo que empezar por ahí, porque no podemos hablar los colegios de turno de oficio si no es para una intervención preceptiva. Pero he cogido varias ideas y me han parecido buenas. Entonces, voy. Me ha gustado esa referencia a la persona con discapacidad, que, claro, tiene muchas situaciones. Puede ser un tema divorcio, puede ser, además, que le han despedido del trabajo, puede ser un contencioso administrativo por una multa de... Bien, entonces, eso sí que me ha parecido bueno, cogerlo para luego plantearlo donde corresponda, quiero decir, en nuestros colegios, porque eso se asemejaría mucho a lo que ya está previsto para las víctimas de violencia de género. La víctima de violencia de género en España tiene asistencia letrada integral, pero porque también la ley lo contempla, porque es que la ley, cuando se organizan los juzgados de violencia de género, ese juzgado que empieza investigando una causa penal por una denuncia penal acaba abarcando todas las áreas, estoy exagerando porque no el despido de la víctima de violencia de género la va a llevar, pero desde luego todo lo que sea penal y todo lo que sea civil, divorcio, separación, liquidación de sociedades gananciales, una filiación, todo lo llevaría ese juzgado. Entonces, asimilando a esa idea que, vale. ¿Por qué? Porque sí se me ocurre, escuchándole, que bueno, parece muy gravoso también para la persona con discapacidad tener que acudir a diferentes letrados y tener que empezar a contar la película siempre desde el inicio. Es mucho más fácil, la cuentas una vez al principio y ese letrado te lleva todo. Siguiente, que se han encontrado ustedes con mucho desconocimiento, pues sí, le creo, ¿qué voy a decir? Es decir, eso sí tendría también sentido para montar un turno de oficio, porque garantizamos la formación de alguien especialista en esa materia.
y que sepan y conozcan, y me creo perfectamente eso porque yo misma lo he visto. Yo he visto procedimientos en los que he ido como parte interesada por un hermano de la persona para la que se solicitaban las medidas de apoyo y que con la ley en vigor, la ley 821, se seguía hablando de una incapacitación, que el juzgado tiene que corregir eso, porque el juzgado luego da traslado al letrado. Oiga, ¿usted qué me cuenta aquí? Ajuste su demanda, les dice así, ajuste su demanda a las previsiones con la nueva ley, y todavía algunos no lo saben. Pero bueno, también es verdad que eso es asombroso porque hicimos cursos de formación para todos, abiertos a todos los letrados, a patadas, porque era una ley muy… Y bueno, pues igual hay gente que no aprovechó el curso. Y luego… no, creo que sí, un matiz a raíz de lo que decía, que claro, puede ser un superdespacho, pues efectivamente, lo bueno, yo creo, del País Vasco es que la mayoría de los letrados que están en el turno de oficio no se dedican solo a eso, tienen sus propios despachos. Entonces, la gente muchas veces dice, no voy al abogado de oficio, no pido la justicia gratuita porque me lo va a hacer mal. Pues igual no. Igual van a un despacho superpotente pensando, porque la gente muchas veces hay que entender, mira Google, recomendaciones, no sé qué, y parece el mejor, y no necesariamente, sí que es bueno, o sea, que es una vía de acceso que puede ser buena a través de los colegios de abogados, pero claro, se le tiene que reconocer el beneficio de justicia gratuita. Gracias. Y eso sí, justo, tendremos el tiempo limitado, os corto a lo bestia, porque vienen invitados. Bueno, sí, y no, incidiendo en lo mismo, ¿no? La verdad es, con todo este tema de la formación, la especialización, valorar esa necesidad, es algo que en los trabajos preparatorios del plan de acceso fue muy debatido, ¿no? Y por eso, al final, las líneas de acción no son concluyentes, hablan de estudiar la posibilidad, ¿no? Porque no había un consenso decidido, ¿no? Entre las distintas aportaciones que se hacían al respecto. Sí que es cierto que esa necesidad de especialización es algo que hemos constatado aquí mismo, lo decía María, ¿no? Pero también se ha constatado, hace unos meses hubo un curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial en Valencia, ¿no? Y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el que jueces y fiscales pusieron de manifiesto la necesidad de un turno especializado en los colegios de la abogacía sobre discapacidad. Y algún colegio, yo recuerdo el Colegio de la Abogacía de Málaga, que hace unos meses ya creó un turno especializado, ¿no? Para asuntos relacionados, asuntos judiciales relacionados con la discapacidad, ¿no? Y en casos civiles, laborales y contenciosos. Excluían el penal, ¿no? Entonces, eso, es algo que seguiremos discutiéndolo, ¿no? Antes, en la intervención previa de María, ponía de manifiesto algunas lagunas que se habían detectado, ¿no? La laguna esa, ¿no? De los internamientos involuntarios, ¿no? Y también que es un impedimento también para acceder a la justicia gratuita, ¿no? En el caso de los procedimientos de medidas de apoyo que van a la jurisdicción voluntaria, ¿no? Porque no se recogió en la ley, ¿no? Nada más salir la ley, hubo una demanda del Consejo General de la Abogacía Española en ese sentido, ¿no? Que era necesario modificar la ley. Yo creo que es necesario modificar la ley. Y eso, clarificaría algunas cosas. Yo creo que vamos a tener que seguir trabajando sobre esto y creo que sí que se debería… no sé si organizar
un turno especializado, pero sí incidir en esa especialización. Y la verdad es que esa especialización suele venir muchas veces de la organización de un turno. Vale. Bueno, una última intervención que será corta. Así no te corto yo. Vicedecana del Colegio de Abogados de la Abogacía de Guipúzcoa. Solamente quiero decir que el turno, las personas con discapacidad son gente normal. Son gente normal que tienen líos como toda la gente normal. Tienen líos sociales, tienen líos laborales, tienen problemas de derecho civil y tienen problemas de penal. Cuando una persona con discapacidad tiene un problema penal, se le asiste en guardia como una persona como cualquier otra y se le da la asistencia que mejor se le sabe dar. Cuando en el turno de oficio estás o en guardia ves a una persona con discapacidad, enseguida te preocupas por él y le prestas una especial atención. Lo normal es que sea así. Aunque no te sepas el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sabes que esa persona necesita pues un amparo especial, al igual que las víctimas de violencia de género tienen esa asistencia especial por parte de un compañero o compañera que le hace de acusación particular. Además de fiscal, está la acusación particular. Dicho esto, entiendo que es cierto que la intervención preceptiva y el beneficio de justicia gratuita no se llevan bien, pero sí es verdad que la ley que en esta ley, que yo creo que sí conocemos todos, la Ley 8/2021 y la Ley de Jurisdicción Voluntaria, hablan de la figura del defensor judicial. Y entiendo que el defensor judicial siempre debe ser abogado, o por lo menos no basta con, decía el fiscal de Valencia, Gonzalo, decía que cuando uno quiere pasar un río, el que le lleva tiene que saber remar. En este caso entiendo que el defensor judicial tiene que saber de lo que habla, y el que debe saber de lo que habla, quizás no siempre, sea pues un abogado o abogada que sepa de civil o de derecho. La violencia de género sería el ejemplo a seguir para las personas con discapacidad. Una mujer que haya sido víctima de violencia de género, se le da una protección o un asesoramiento integral y gratuito. Porque ahora se entiende que a las personas con discapacidad se le da un asesoramiento o una asistencia gratuita hasta solamente cuando es víctima de violencia de género, cuando es víctima de una agresión sexual y después, si se acredita que tienen medios, el abogado puede solicitarle, bueno, pues eso se debería quitar. Por eso es necesario Eugenio, por eso es necesario, entiendo, un turno de oficio que tenga esa sensibilidad, porque en cuanto a la formación de los letrados, pues bueno, pues es la que es. Yo hablo de mi colegio, que es Vizcaya. Vizcaya se esfuerza en hacer cursos de formación continuos, hacemos exámenes cada poco, pruebas, exámenes o como lo quieras llamar, para garantizar una asistencia digna y de calidad. Y como mi intervención tiene que ser corta, paro aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos que cortar aquí. Y bueno, gracias por asistir y a los ponentes por... ¿Qué quieres? ¿Qué? La esencia creo que es una perspectiva desde el Estado social. ¿Por qué tiene que ser la justicia gratuita en materia de discapacidad? Que debió haberlo sido desde el principio de aquel juicio de incapacitación. El juicio de incapacitación, aquel antiguo, era para única medida para que la persona con discapacidad pudiera realizar un acto jurídico. Si no tiene más posibilidad de integrar su capacidad que yendo a un tribunal, además se le hace pagar para que sea igual a los demás. Ahora eso trasladaremos a la medida de apoyo judicial. No se puede obtener una medida de apoyo, que es la filosofía del cuidado de la ley, sino judicial, sino acudiendo al juzgado. La persona con discapacidad necesita la medida de apoyo y tiene que acudir a ese órgano judicial y después, además, no tiene el abogado especializado y, a su vez, también tiene que pagar un abogado para resolver una cuestión tan de Estado social, que es obtener una medida de apoyo que le debe el Estado y le debe la sociedad. Esa para mí sería el fundamento de la gratuidad y la obligatoriedad.
Muchas gracias. Es la última de verdad, porque me la ha mandado mi jefa, que si no, no. Vamos. Sí. Porque habías preguntado, y un poco lo que ha dicho la compañera, sí que es verdad que muchas veces desde las asesorías jurídicas de las asociaciones tenemos que estar un poco detrás, encima, vamos a decirlo así suavemente, de algunos compañeros y demás, pues de la situación que tiene, explicarle la situación y tal. Y hablo de eso en unas vías, por ejemplo, como la vía penal, que estamos hablando de, pues en nuestro caso, que hablamos de salud mental, de personas que en una crisis psicótica pueden tener varias situaciones delictivas, etcétera, etcétera, con distintos abogados a los que hay que ir explicándoles, ¿no? Porque también oímos, cuando vienen donde nosotros, bastantes barbaridades, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues un poquito para que quede eso claro también, ¿no? Que es necesario, y a mí me ha gustado mucho la síntesis que has hecho, María, de la asistencia integral, ¿no? Un similar, yo creo que esa sería la clave. Y desde luego no dejar atrás el tema penal, porque en el ámbito de salud mental va a ser muy importante, ¿no? Y luego una cosilla solo, y ya acabo, a Andrés le quería decir que ha explicado muy bien todo el tema del poder testatorio y todo esto. Nosotros, en una de nuestras asociaciones, en ASAFES, estamos trabajando ese tema porque nos preocupa, porque lo has dicho muy bien, es una preocupación muy importante de familias, ¿no? Entonces, estamos ahora un poco parados porque queremos ver qué hacemos cuando solo hay un hijo o cuando tenemos dos hermanos pero no nos fiamos del otro, ¿no? Bueno, no es un tema para aquí, pero sí que me gustaría que lo habláramos porque no es un tema para debatir ahora. Bueno, muchas gracias. Felicitaros, si efectivamente estáis en ese camino. Porque yo creo que al final de lo que estamos hablando es lo que en cierta ocasión Almudena pronunció en una Cámara Legislativa. Antes en los despachos era muy raro verle a la persona en situación de discapacidad. Hoy le tenemos que ver, atender, oír, escuchar y en la medida de lo posible trasladar todo eso a la acreditación. O sea, bueno, hemos cambiado mucho. Muchas gracias a todos. Aquí terminamos y pasamos al acto de clausura.